Dolor, rigidez, inflamación y hasta crujidos. Hoy vamos a hablar en Cuerpo Médico de una condición que puede afectar el cartílago de nuestros huesos. Hoy hablamos de la artrosis. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Amigos, bienvenidos a Cuerpo Médico. Si bien es cierto, hoy el tema central va a ser la artrosis, esta condición que, como bien señalaba, puede afectar el cartílago de nuestros huesos, principalmente manos y rodillas. Quería empezar, Pati, el programa haciendo comentario en relación a esta alerta epidemiológica a nivel nacional que se ha llamado por parte de las autoridades sanitarias debido a los casos de difteria que lamentablemente sabemos ya han cobrado la vida de 2 personas. Así es. Esta alerta sanitaria no debe causarnos a nosotros una alerta. Es una forma que tiene el Estado justamente para poder tomar las acciones que se requieren para controlar esto que en este momento es un brote. Pero también para poder decirnos a nosotros como ciudadanos qué cosas tenemos que hacer, de qué se trata este tema de la difteria y qué podemos hacer para cuidarnos. Y de esas cosas vamos a hablar justamente más tarde hacia el final del programa en nuestro momento COVID, porque esto también se relaciona con lo que estamos viviendo en este momento. Al final del programa vamos a dedicarle de lleno a un fragmento de lo que vamos a tocar en más extenso el día de mañana, porque mañana hablamos todo el programa completamente sobre difteria. Pero ahora es momento de darle la bienvenida a Sara Busabá en Momentos de Nutrición. Patricia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo me imagino que al igual ustedes también atentas a las noticias y ver qué cosas es lo que nos pasa en términos de salud en nuestro país. Es bien importante estar informados y me da mucho gusto ser parte de un programa que contribuye justamente con dar información útil para todos los peruanos. Y el día de hoy vamos a hablar en el programa sobre la artrosis, una enfermedad que va degenerando, como bien decías, Jennifer, el cartílago. Y una de las cosas o recomendaciones desde el punto de vista nutricional es que el paciente tiene que estar en un peso saludable. Es decir, la obesidad, el sobrepeso va a afectar mucho más esta condición. Y recuerden que en el programa no solamente en este problema de salud es que evitar un sobrepeso es necesario. Hemos hablado del lupus y es lo mismo, hemos hablado del aneurisma y también, hemos hablado del cáncer de mama y también el sobrepeso y la obesidad. Por eso es que el día de hoy me animé a revelar un secretito para, uy, se me cayó el arete, un secretito para todas las personas que nos están escuchando. Los 10 pasos para perder peso con salud. Ojo que siempre hay casos en que se requieren una dieta individual. Pero si tú eres una persona que ha ido ganando peso en el tiempo por malos hábitos, si tú sigues estos pasos, te aseguro que vas a ir recuperando tu peso. Número 1, por favor, evita todas las golosinas, los alimentos que tienen mucho azúcar como las bebidas gaseosas, los snacks que son muy salados. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen muchísimas calorías, pero son muy pobres en nutrientes, es decir, tienen energía que no son útiles para tu organismo. Ahora, si por ahí te provoca un snack a media tarde, que de pronto quieres que sea empacado, hay algunas opciones saludables y trata de que estas no superen las 100 calorías. Otro de los puntos que siempre recomendamos es que debemos incorporar en nuestra dieta todos los días un buen plato de ensalada. No solamente porque esta tiene vitaminas y minerales, sino que la fibra te va a dar saciedad, va a ocupar un buen espacio en tu estómago y va a ayudarte a controlar la cantidad de alimento que estás consumiendo en ese momento. Eso es muy importante. Además de eso, tenemos que tener en cuenta mantener un buen horario de comida. Aquella persona que no come en horas suele estar picoteando todo el día y come mucho más calorías de las que necesite, aun cuando sean de buenos alimentos. Y esas calorías extras, lo que va a pasar en tu cuerpo es que se van a acumular en forma de grasa. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que comer? Las personas que están acostumbradas a 3 comidas al día, solo desayuno, almuerzo y cena, quiere decir cada 6 horas. Pero aquellas que tienen una media mañana o lonchera,
y una media tarde, entonces podrían consumir alimentos cada 3 horas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es evitar aquellas preparaciones que son muy densas. Por ejemplo, si yo tengo fruta, es mejor que la coma entera a que yo prepare un licuado donde no va a entrar una fruta, entrarán 2. Lo mismo estoy preparando. Sara, pero lo que nos queda claro, justamente Patricia, es que nos decía que es importante mantener un horario, ¿no? Un horario fijo para tomar pues nuestros alimentos. Nos hablaba incluso en relación a si que íbamos a tener 3 alimentos principales, 2 snacks, ¿no? Conforme pase el día, y también tener alternativas de alimentos nutritivos y saludables. Muchas veces nosotros, por la practicidad, entre comillas, de no estar preparando, siempre tenemos productos completamente envasados que tienen, ¿no?, altos productos procesados. Parece que ahí está Sarita. Sarita, estabas hablando acerca de los jugos y la mayonesa, ese tipo de preparados que no nos sirve, y es preferible, por ejemplo, comer la fruta directamente. ¿Cierto, Sarita? Sí, sí, correctísimo. Lo que pasa es que estas concentran mayor cantidad de alimento en una pequeña porción de volumen, y por tanto tienen muchas calorías, aunque puedan ser nutritivas. Y para perder peso, pues hay que evitarlas. Mejor fruta entera en lugar de jugo. Mejor la papa horneada en lugar de en puré. Y eso me lleva a dar el pie al siguiente punto, que es que hay que evitar las frituras, porque miren, mientras el alimento puede contener naturalmente agua, en la fritura se sale el agua y entra la grasa, y aumenta increíblemente la cantidad de calorías también. Si yo, por ejemplo, tengo 100 gramos de papa sancochada o al horno, me van a aportar 100 calorías, pero si esta misma cantidad de papa yo la frío, me aportan 354 calorías, imagínense. Casi 3 veces más, así que es un punto importante. Ahora, tenemos que aprender a servirnos en el plato para perder peso. Ojo, eso es una recomendación para la pérdida de peso. Recuerden siempre, la mitad de mi plato tiene que estar ocupada por vegetales, de ensalada o probablemente también de las verduras del guiso. Un cuarto del plato tiene que ser la proteína, que puede ser el pollito, y el otro cuarto la guarnición, que podría ser, por ejemplo, el arroz o la menestra que yo quisiera preparar en ese día. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que si yo voy a ir a consumir lácteos, por ejemplo, leche, queso o yogur, hay que buscar las versiones que son bajas en grasa, porque esas también tienen mucho menos calorías. También tener en cuenta que la hidratación a lo largo del día es importante, porque también va ocupando cierto espacio. Ojo que ese mito de que si tomo más agua pierdo peso no es real, o si tomo agua con limón pierdo peso tampoco es real, eso es un mito, pero sí contribuye a tener un mejor balance, una mejor función en nuestro organismo. Y eso también va asociado al siguiente punto, sobre la ansiedad por comer. Hay personas que cuando tienen ansiedad optan por tomar un montón de agua y se sobrehidratan, o estar picoteando todo el día. Lo mejor, si tú estás ansioso, es ocupar tu mente en una actividad que te genere distracción y que cambie tu pensamiento. Leer un libro, tener una buena conversación en casa, por ejemplo, son cosas que van ayudando a despejar tu mente ansiosa por comer en ese momento. Y finalmente, pero no menos importante, tienes que hacer ejercicio físico, al menos 30 minutos de caminata o 45 minutos, o pon en la tele o en YouTube algún video de música y ponte a bailar sin parar ese tiempo, y vas a ver cómo empiezas a perder peso de una forma sana y sin sufrir. Así las dejo, chicas. Muchísimas gracias, Sarita. Ese va a ser nuestro decálogo de la alimentación saludable para poder bajar de peso. Vamos a tener que repetirlo, porque hay muchos mensajes sumamente importantes. Hay que hacer actividad física. Es súper sencillo y uno no tiene que sufrir. Así que todos estamos aptos. Sí se puede perder peso con salud y sin sufrir, como les digo. Muchísimas gracias, Sarita. Acompáñanos en el resto del programa, Muy claro bien. Que sí. Vamos ahora sí a entrar de lleno ya, ¿qué les parece al tema de hoy? Estamos hablando de una condición que termina afectando pues al cartílago de los huesos. Vamos a ver un informe en relación a la artrosis y regresamos con sus preguntas, que imagino ya deben estar llegando. La OMS considera que la artrosis es una patología que afecta la calidad de vida de la población y que para este 2020 más de 500 millones de personas en el mundo ya la padecen. Según las estadísticas mundiales, más del 50% de la población mayor de 60 años padece de osteoartritis o artrosis.
La Liga Panamericana de Asociaciones por la Reumatología nos menciona que la artrosis es una enfermedad degenerativa que consiste en un desgaste del cartílago articular y que puede ser progresivo. La enfermedad puede afectar a cualquier articulación, pero las más frecuentes son las de las manos, rodillas, caderas y la columna vertebral. El cartílago es un tejido firme y elástico que cubre los extremos de los huesos en las articulaciones. Y sus propiedades y las del líquido que lo recubre, que es el líquido sinovial, permiten almohadillar y lubricar las articulaciones. A diferencia de otras formas de artritis, esta solo afecta a las articulaciones y no a órganos internos como el corazón, el pulmón o el riñón. La artrosis no es una enfermedad exclusiva de la vejez. Cualquier persona puede padecerla y aumenta su frecuencia con la edad, siendo más común en las mujeres y en personas genéticamente predispuestas. La Sociedad Española de Reumatología ha elaborado un catálogo de 10 recomendaciones para los pacientes con el objetivo de que estos pacientes puedan conocer mejor su enfermedad y así también mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, mantener un peso corporal correcto, puesto que la obesidad es una de las causas de la enfermedad y además hace que ésta progrese mucho más rápido. Un dato a nivel nacional, según el MINSA, es que más de 13 millones de peruanos mayores de 15 años presenta exceso de peso, obesidad y sobrepeso. En el país, 1 de cada 5 peruanos es obeso. Asimismo, 1 de cada 3 personas mayores de 15 años tiene sobrepeso. Y las personas obesas tienen 8 veces más riesgo de padecer artrosis de rodilla. También nos menciona que en general el calor es más beneficioso en la artrosis. Se puede aplicar de forma casera utilizando una bolsa de agua caliente y colocándola sobre la articulación dolorosa. Esto alivia el dolor y relaja la musculatura. En ocasiones, la articulación artrósica puede tener un intenso brote inflamatorio y en esas ocasiones es útil aplicar frío local mediante bolsas de hielo o baños fríos. A pesar de estas recomendaciones, amigos de Cuerpo Médico, es importantísimo saber que cada caso debe ser evaluado de forma particular por un especialista de la salud. Recuerden siempre que la prevención es sinónimo de salud. Gracias. Así es, y nos vamos a quedar con eso último que decía Aura, que cada diagnóstico tiene que ser dado por el especialista y evidentemente el tratamiento también, porque no nos podemos guiar con lo que de repente alivió a la hermana, la amiga, la vecina. Vamos a darles rápidamente los teléfonos, que imagino ustedes también ya tienen apuntados, pero por si acaso ahí está, se los recordamos para que usted pueda enviar rápidamente sus consultas. 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Si usted está más acostumbrado o familiarizado con las redes sociales, también nos puede mandar su consulta o preguntita a través de estos 3 portales. Vamos rápidamente con una primera consulta, pero antes les vamos a presentar y darle la bienvenida a los especialistas. El día de hoy nos acompaña la doctora Rocío Gamboa Cárdenas. Ella es reumatóloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Y también damos la bienvenida al doctor Julio García Reynoso, médico reumatólogo, asistente del Servicio de Reumatología del Hospital Arzobispo Loaiza. Muy buenas tardes con ambos, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos ya con una primera consulta. Me comunican si es que llega a través de redes sociales. Ahí está, a través de redes sociales, y va para la doctora Gamboa. Max Ocana nos pregunta, ¿la artrosis afecta todos los huesos o solo determinados lugares del cuerpo? Doctora Gamboa, bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Qué orientación podemos darle a Max? Muchas gracias. Claro, Max, mira, en realidad la artrosis primariamente afecta el cartílago. Recuerda que el cartílago es aquello que cubre el hueso de nuestras articulaciones. Por lo tanto, no es que directamente afecte al hueso. Sin embargo, a través del devenir de la misma artrosis, se puede afectar secundariamente el hueso, que se le llama hueso subcondral. Ahora, por diferentes motivos, entre ellos ya sean factores externos o incluso genéticos, los pacientes pueden tener predilección por ciertas áreas para afectarse, las articulaciones, incluyendo los huesos que están en las articulaciones. Las hay, por ejemplo, como se ha dicho en el informe, de las rodillas, de las caderas. Si tú nos hablas de la pregunta que si puede afectar todas las articulaciones, nosotros los reumatólogos hablamos de artrosis generalizada
pasa cuando hay un mayor número de articulaciones que se han afectado. Entonces, si tienes más de 3 áreas articulares, pues y tienes otras áreas más, podrías tener una artrosis generalizada. Sin embargo, como vuelvo a repetir, hay patrones que se establecen por diferentes motivos. Y es el cartílago de la articulación, y parte de la articulación también es el hueso subcondral. Las enfermedades que afectan directamente al hueso tendrán otra clasificación diferente. Muchísimas gracias. Y tenemos una llamada que nos está viniendo desde Santa Anita. Es Felicita. Felicita, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Felicita? Uy, Sí, parece que se colgó. Ahí está, ahí estás, Felicita. Sí, buenas tardes, Ay, doctora. qué bueno que estás ahí. Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? Lo que pasa que, doctora, es que mis dedos me duelen mucho. La punta del dedo, la parte de cerca las uñas. Y está que se me chuequea un poco. Se te chuequea un poco. ¿Qué edad tienes, Felicita? 56 años. 56 años. O sea, la parte más externa de tus dedos, la parte de más afuera de tus dedos, es la que te duele. Claro, como llegando para, o sea, las uñas. Y no tu para pregunta para los doctores es, ¿quieres saber de qué se trata? ¿Te ha visto ya algún médico? No me he hecho ver porque todo esto me ha sucedido a consecuencia que estaba utilizando mucho detergente lejía en esta pandemia. Antes no me dolía así. No te dolía, ok. No. ¿Y también se te han deformado, se te han hinchado o no? Sí, se me han deformado, pero no hinchado, no, solamente se me han deformado un poco. Un poco. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos recomienda el doctor Julio García Reynoso. Doctor García, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué le podemos recomendar a Felicita? ¿Es esto una artrosis? ¿De qué se podría tratar? Buenas tardes. Le decía que agradezco la invitación. Y es interesante la pregunta al referirse a las manos. Desgraciadamente no puedo verlas, pero escucho que es en la parte distal. Y generalmente, semiológicamente, uno cuando evalúa a un paciente entiende que si son las articulaciones distales, justamente son las más afectadas en las articulaciones de las manos por artrosis, que hoy en día generalmente lo llamamos osteoartritis, que puede confundir con otra enfermedad llamada artritis reumatoidea, pero que esta definición es mucho más exacta porque no solamente es degenerativa. La señora tiene 56 años y está entrando al grupo etario donde es más frecuente artrosis. Entonces, sí produce dolor, hay un efecto biomecánico constante que va a producir lesiones, como decía la doctora Gamboa, en el cartílago articular, pero que desgraciadamente involucra casi todo también el tejido periarticular. Y esto produce dolor, esto produce inflamación. Ese nombre justamente de osteoartritis es porque es un problema también inflamatorio. Hay estudios importantes que han demostrado ya hasta la saciedad la participación de citoquinas, moléculas proinflamatorias. Entonces, esto desgraciadamente hasta el día de hoy se maneja en forma sintomática. Entonces, lo primero que tenemos que establecer bien si esto es un problema sencillamente de osteoartritis de manos en una localización bastante frecuente que puede tener un nombre específico, una artrosis nodular de manos, que es un cuadro bastante doloroso. Sugiero que acuda a un médico, probablemente pidan una radiografía para magnificar el daño articular y que reciba el tratamiento correspondiente. Perfecto. Entonces, Felicita, ya se están abriendo las atenciones no solamente en los hospitales, sino en los centros de salud también. Entonces, lo que te recomienda el doctor, efectivamente esto puede ser una osteoartrosis, causa dolor, pero es bueno que te vea el médico, te tome una radiografía y te pueda dar el tratamiento correcto. Saca tu cita, lo puedes hacer incluso a través de internet. Y eso es importante, no lo dejes pasar, por favor. Así es, no hay que normalizar ningún tipo de dolor. Vamos rápidamente ahora hasta Huánuco, nos llama Susan. ¿Cómo estás, Susan? Te escuchamos, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Quería consultar, mire, yo me había hecho una resonancia magnética hace un año por un problema en la mandíbula. Me dijeron que tenía artrosis y ahora te presento un dolor en el tobillo, como si me hubiera torcido, algo así. En ese entonces el doctor me dijo que no solo ahí iba a presentar la artrosis, sino en otras partes de mi cuerpo. Lo que quería saber es ¿a qué médico especialista puedo recurrir y qué recomendaciones me podrían dar tanto para la rodilla como para la mandíbula? Porque sigo con el dolor.
Muy bien, muchísimas gracias, Susan. Vamos a ver qué recomendación nos da la doctora Gamboa. Doctora. Sí, claro. El cuadro de Susan me parece que tiene 46 años y ella está quejando un dolor y le han dicho que ya tiene una artrosis. Me imagino que ya es con una radiografía, entonces ya han visto daños. Y lo primero que se tiene que preguntar uno si esto es producto de algún estrés biomecánico en la misma articulación y recordemos que siempre tiene que haber un descarte por ejemplo, una maloclusión a ese nivel que le genere este problema en la Doctora, mandíbula. se refiere maloclusión para que nos entiendan los televidentes. O sea, que a la hora que está masticando probablemente no mastica de manera correcta, ¿cierto? Exacto, probablemente por algún motivo no tiene una buena juntura y eso hace que haya más efecto mecánico y recordemos pues que nosotros hablamos, comemos, hacemos una serie de actividades que a la larga pueden afectar el cartílago que es parte de esa articulación y dar lo que nosotros llamamos una osteoartritis secundaria o primaria, bueno, va a depender. Por ejemplo, si hubiera un trauma, no es lo más común en una mandíbula, pero por ejemplo lo tienen gente más joven porque creo que no es tan mayor ella, por ejemplo, con un trauma que haya tenido, se le ve mucho en los futbolistas, con los años, este estrés que se ha causado, esta injuria primaria en el cartílago, va a dar injuria a lo largo del tiempo. Entonces, primero hay que ver bien la causa de esto y luego de unos años le han sacado una resonancia, dice ella, que es un buen método para ver también qué está pasando en el cartílago. Recordemos que las radiografías nos sirven mucho para el diagnóstico, pero dejan de ver algunas partes. La radiografía nos habla muy bien del perfil de algunos cambios de daño por la artrosis y básicamente ve el hueso, pero no ve ese recubrimiento de cartílago que también es importantísimo en casos muy puntuales. Lo que sí me llama la atención es que de algunos años ella nos dice que además ya tiene dolor en el tobillo. Así es. Dolor en el tobillo, ¿no? Y me dice, ¿hay relación con lo que tengo? No es lo más frecuente que inmediatamente tengo una artrosis en el tobillo. Había que ver las características del dolor, por eso, como decía el doctor García, cada caso es diferente. Puede ser que haya algún problema ligamentario o algún problema incluso postural, porque recordemos que la osteoartritis se da tanto por factores biomecánicos, por sobrecargas, etcétera, pero también tenemos, y una de ellas es la mala posición, o puede ser algún daño de la parte blanda que está alrededor de la articulación, que está formada por ligamentos, por etcétera, etcétera, que hacen que la disposición de las pisadas a lo largo de los años no sea la mejor y podrían causar una artrosis secundaria. Pero como vuelvo a repetir, hay que ayudarnos de la clínica y habría que hacer otros exámenes. ¿Con qué especialista tiene que pedir interconsulta entonces ya para terminar la respuesta, doctora? Pues lo puede ver también un reumatólogo, ¿no? Y luego también si se determina que es por otro motivo, por un trauma, que sea, dependiendo del antecedente de la persona, ir a un traumatólogo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Gamboa. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos hablando hoy sobre la artrosis y regresamos con más de sus consultas. Esto es Cuerpo Médico y estamos hablando el día de hoy sobre la artrosis. Ya tenemos una consulta que llega desde la ciudad de Chiclayo. María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor García? Buenas tardes. Mi pregunta es, mire, yo tengo mi mamá de 77 años. Mi mamá ya ha sido diagnosticada con artritis reumatoidea. Entonces, hace 5 años ella ya está con tratamientos, pero mi mamá es como si no les hiciera nada porque son pastillas genéricas. Entonces yo quiero saber
quiero saber si hay un medicamento que podríamos comprar nosotros para aliviar sus dolores, porque hay días que mi mamá no puede levantarse ni de la cama, ni caminar, porque ella camina con ayuda. Muy bien, pero hay que recordar, María, que en todo caso siempre la prescripción de los medicamentos los va a dar el médico tratante de tu mami, quien es el que tiene toda la historia clínica. Aquí nuestros especialistas nos pueden dar la orientación general en relación al tema que estamos viendo hoy, que es la artrosis, pero vamos a trasladarle igual la consulta y qué orientación te puede dar el doctor García. Doctor. Bien, la pregunta de la señora María por su mami nos da la oportunidad de poder explicar que artritis reumatoidea es una entidad completamente diferente de artrosis. Si su mami ha sido diagnosticada con artritis reumatoidea, probablemente no solamente va a necesitar medicación sintomática, sino que además va a necesitar medicación que nosotros llamamos remisivos, como una enfermedad autoinmune que es completamente diferente fisiopatológicamente de la artrosis que estamos hablando, va a requerir ese tipo de medicación y muchas veces hay que tomarse tiempo para poder encontrar el remisivo ideal, el remisivo que lleve una respuesta satisfactoria para evitar dolor y por lo tanto darle calidad de vida. Yo pienso que María debería ser reevaluada por un colega reumatólogo de tu ciudad y para que pueda justamente definir bien de qué está pasando con tu mano. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Y María, para subrayar lo que te ha dicho el doctor, y hemos tenido un programa en el que hemos hablado justamente acerca de artritis reumatoidea. El asunto es que ahí hay una enfermedad que causa mucha inflamación. Los médicos comienzan y le dan un tratamiento, se prueba, muchas veces no funciona, hay que probar un segundo y un tercero, pero no puedes automedicar y no es cuestión de simplemente recetar porque hay una serie de cosas que tienen que ver. Entonces lo más importante es, no funcionó, ahora ya están abiertos los servicios, saca tu cita con el reumatólogo y hay que seguirla viendo hasta que pueda dársele y encontrarse ese medicamento que sí ayuda a que baje la inflamación. Un poquito de paciencia y constancia con los pacientes que tienen artritis reumatoidea puede hacer grandes diferencias. Eso es lo importante. Y tenemos una llamada que nos viene desde la Ciudad Blanca, desde Arequipa, la ciudad de nuestra productora. Tenemos aquí a Alejandra. Alejandra, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Dinos, ¿cuál es tu consulta? Muchas gracias. Miren, tengo dos consultas. Una es de que el papá de mis hijos tiene síndrome de Reiter, entonces a él le afecta la cadera y ahora la columna también, ¿no? Entonces yo quería saber si esto es hereditario, si hay una forma de diagnóstico temprano, porque tengo 3 pequeños, una forma de prevención y qué alerta debo tener, ¿no? Además, si el frío en realidad les puede afectar, ¿no? Eso quería saber. Y la otra es por parte de mi mamá, que mi mamá tiene artritis y ella le han recetado Metrotexate y queríamos saber si eso tiene efectos adversos porque ella tiene hígado graso y quistes hepáticos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, Alejandra nos ha hecho 2 por 1. Doctora, ¿cómo le podemos explicar? Hemos estado, ¿cuál es la diferencia entre las artrosis, entre la enfermedad de Reiter? Y también nos ha hablado que su mamá tiene artritis reumatoidea, aparentemente, y está con un medicamento que se llama Metrotexate. ¿Y cuáles son los efectos? Tenemos de todo. Ya, adelante. Es una buena pregunta porque vuelve a que pongamos en reforzamiento la diferencia entre las dos enfermedades. Tanto el Reiter, que se llama espondiloartritis, que es una de varias variedades de espondiloartritis, como la artritis reumatoide, las dos preguntas son enfermedades autoinmunes, que decía el doctor García, es decir, el sistema inmunológico se alteró y fabrica algunas sustancias y anticuerpos que nos van a atacar a nosotros. Y tiene todo un tema y todo un enfoque, la artritis reumatoide y la espondiloartritis. Entre ellas, por ejemplo, para el caso de la artritis reumatoide de la mamá, el Metrotexate, ahorita hablaremos de él. Por cómo conectamos con la artrosis, que es nuestro tema de hoy, porque ambas enfermedades que son autoinmunes y evidentemente inflamatorias pueden originar, si no son bien tratadas, por ejemplo, si nos demoramos mucho en un diagnóstico oportuno, una artrosis. Es decir, estando primariamente ya sea la articulación o los tejidos como la entesis en el caso de la espondiloartritis afectados primariamente, si esto sigue inflamándose en el tiempo, a la larga se va a afectar el cartílago y con los años va a traer la artrosis. Quiere decir que ambos pacientes mal controlados pueden terminar en una artrosis. Entonces, esa es la primera pregunta.
Y recuerden otra vez el reforzamiento de ir al reumatólogo, porque al igual que el arte de la artritis reumatoide que le tienen que dar, en el reiter, que también tiene sus características, se pueden dar buenos tratamientos y se puede completamente mejorar, salvo que el señor tenga una artrosis, por lo cual, aún así esté controlada su enfermedad, le va a seguir doliendo la cadera. Doctora, y la pregunta pregunta que estaba haciendo de la preocupación si sus hijos podrían... Esa es otra cosa. Podría ser Tanto esta enfermedad hereditaria. Exacto. En todas estas enfermedades autoinmunes hay un componente genético, lo cual no quiere decir que lo va a heredar directamente. Quiere decir que hay un porcentaje de variabilidad genética en nuestro ADN que va a hacer que, combinado con ciertos factores externos, se dé la enfermedad. El mejor método de poder prevenir esto es el diagnóstico temprano. Esto del mapeo genético y tal se hará para estudios, digamos, clínicos o en otras realidades, pero no se adopta a la práctica clínica. Diagnóstico oportuno y rápido al reumatólogo. Eso es lo que tiene que hacer. Cualquier problema de dolor, ¿no?, de tipo inflamatorio que tiene sus características especiales, al reumatólogo. Porque, ojo, sí hay espondiloartritis en los niños. Eso es importante saber. Y respecto al metrotexate, para ser cortos porque fueron varias preguntas, el metrotexate es una de las drogas o la droga de primera elección en la artritis reumatoide. No hay que tenerle miedo y tu reumatólogo ha estudiado muchos años para justamente ver indicaciones y contraindicaciones del metrotexate. Tu mamá tiene, me parece, hígado graso, que es lo que te preocupaba. Recordar, muy importante, el hígado graso se va por una serie de cosas. Muchos pacientes con artritis reumatoide mal controlada tienen una distribución corporal llena de grasa que hace que se inflame más. Entonces, muchas veces, han abusado de los corticoides. Entonces, muchas veces es más bien el efecto de una enfermedad mal controlada quien hace el hígado graso. Dependiendo de los laboratorios que tu médico vea, pues podrá darte o no con seguridad el metrotexate, porque también hay niveles de hígado graso, digamos. A veces es difícil de diagnosticar, ¿no? Hay los métodos especiales para ver si realmente es hígado graso. Si las enzimas hepáticas están muy altas, el metrotexate no se dará. ¿Quién lo determina eso? Tu reumatólogo. Si tu reumatólogo ve que va bien, te lo podrá dar. Y además, y una cosa muy importante es que el metrotexate, siendo una droga muy, muy beneficiosa, no es la única en la artritis reumatoide. Hay muchas drogas, pueden elegir otras. Perfecto. Entonces, el mensaje: sigue con tu reumatólogo, no te preocupes, y lo importante, nuevamente, porque hace un ratito hablamos de artritis reumatoidea, con la artritis reumatoidea lo importante es controlarla bien, estar constantemente con el reumatólogo para evitar, como con cualquiera de estos problemas inflamatorios, dañar el cartílago y además sumarle un problema de artrosis. Vamos con otra consulta. Nos llama José desde Los Olivos. José, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita. ¿Quería hacer una consulta al doctor o no sé? Sí, el doctor García, perdón, te escucha. García, sí. Mire, yo tengo 71 años. Yo sufro de artrosis en la rodilla. Realmente ya tengo una rodilla más ancha, más gruesa que la otra pierna. Y tengo constantemente el dolor en los brazos, en el cuello. Le digo algo que, por ejemplo, yo me fui al Seguro Social, me atendieron, me vieron a mí la columna, y en las cuales también me dicen que tengo problemas con la columna y me han mandado un tratamiento para un año. Me dan mensualmente mis pastillas, en las cuales, por ejemplo, tengo una de ellas, dice que debo tomar una semanal, una pastilla Alostal y vitamina C, y un frasquito que le llaman ampolla, que no me acuerdo el nombre. Total, eso tengo que tomar durante un mes, y al siguiente mes tengo que ir a reclamar que me hicieron un examen, para la columna, que me hicieron un examen en el Seguro Social. ¿Cuál es tu consulta, José? Ya, mi consulta, doctor, es que, ¿qué hago para la artrosis? Porque realmente yo tengo ya mucho problema con la pierna, la rodilla, que ya tengo una pierna más inflamada que la otra, más gruesa que la otra pierna. Te genera dolor. Y tengo constantemente mucho dolor, doctor, por favor. Muy bien. Y los codos también ya me duelen mucho de los brazos. Muy bien. Gracias, muy José, amable. por la confianza de llamar a Cuerpo Médico. Vamos a ver qué nos responde el doctor García. Doctor. Bien, la idea con don José es que básicamente yo percibo que su mayor problema está en las rodillas y sobre todo en una de ellas. Da la impresión que ya tiene un cuadro evolutivo de bastante tiempo, por lo cual es importante determinar qué tipo de lesión ya está produciendo. A veces, a estas alturas, ya la radiografía, que sigue siendo útil, nos puede dar una idea bastante grosera
de lo que está pasando con el cartílago, qué grado hay una clasificación radiográfica, de uno determina si esta radiografía está leve, moderada o severamente comprometida. Por lo tanto, eso nos ayuda, pero temo que por el grado de dolor e intensidad a nivel de una de las rodillas ya sea tributario de una resonancia que me permita ver estructuras intraarticulares. No solamente estamos hablando de cartílago, frecuentemente se lesiona estructura ligamentaria como el ligamento cruzado anterior, los ligamentos, sobre todo el lado medial, colateral medial, etcétera, etcétera, y menisco, un problema de menisco que es importante poder diagnosticarlo y tratarlo. Por lo tanto, y diera la impresión por la sintomatología que el don José agrega, es que tuviera un cuadro generalizado, como decía la doctora Gamboa, de osteoartritis, a nivel de columna, a nivel de cuello, y el codo es un poco frecuente que sea afectado por artrosis. De repente tiene un problema de entesis, epicondilitis, pero esto tiene que ser reevaluado, por lo tanto, por su médico tratante, que se dé tiempo de poder reevaluar y ver qué está pasando con esa rodilla, una de las rodillas que está produciendo mayor dolor, y darle el tratamiento adecuado. Muy bien, entonces no solamente el señor José ir a recoger, ¿no?, la medicación que le toca, sino pedir interconsulta nuevamente con el médico tratante que está viendo su caso. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando luego de la artrosis. Regresamos con más de sus consultas. Bueno, y hoy en día en Cuerpo Médico estamos hablando acerca de la artrosis. Y vamos a ver en esta sección algunos de los mitos. Comencemos por el primero. Los que vivimos en clima húmedo y frío estamos más expuestos a desarrollar artrosis. Y esto es falso. En realidad, los estudios que se han hecho y las estadísticas demuestran que en climas calientes o en climas fríos las personas pueden sufrir artrosis. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay más frío, el dolor y la rigidez de este problema en el que se dañan los cartílagos de las articulaciones, que es el punto donde se unen dos de los huesos, usualmente fastidian más, duelen más. El segundo mito. La artrosis es un problema de personas de la tercera edad. Y esto es falso. Nuevamente, si bien es cierto que se ve más artrosis en personas mayores de 60 años, las personas jóvenes también pueden sufrir de artrosis. Y la razón es que la artrosis es el daño del cartílago. Y, por ejemplo, puede haber daño a ese cartílago por traumatismo, por hacer malos ejercicios, por tener, estábamos hablando hace un ratito, una mala oclusión, porque se cierra mal, por ejemplo, la boca, uno no la utiliza bien, o porque tiene una mala pisada. Así es que estas son cosas que hay que tener en cuenta. Los adultos mayores lo tienen más frecuentemente, pero los jóvenes también, y por eso es importante el diagnóstico temprano para evitar el daño del cartílago. Y el tercero, que es sumamente importante. Si tengo artrosis, debo evitar hacer ejercicios. Y esto es falso. Los ejercicios son definitivamente recomendados, pero lo que tenemos que evitar son aquellos ejercicios que tengan alto impacto, especialmente en aquellas articulaciones que están dañadas. Así es que si alguien sufre artrosis en alguna parte del cuerpo, es importante que converse con su médico acerca de qué tipo de ejercicios debe hacer. Recordemos que los ejercicios son saludables, nos ayudan a controlar el peso, pero además pueden fortalecer a los músculos y a los ligamentos que están alrededor de la articulación para poder ayudarla y protegerla. Muy bien, vamos con más consultas, Patricia, ¿qué te parece? Nos vamos hasta Piura porque Viviana también nos tiene una pregunta. Viviana, ¿cómo estás? Te escucha la doctora Gamboa. Buenas tardes, doctora. Lo que yo quería saber en qué momentos ¿Sí? es en qué momentos se puede poner la prótesis, porque yo nací con una luxación congénita bilateral de cadera y hace 11 años me detectaron la artrosis
y ahorita ya estoy con artrosis avanzada. ¿Cuántos años tienes, Viviana? 48 años. Y quieres saber en qué momento es preciso la operación, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, porque ya ahorita cojeo más, me canso. A raíz de esa caída ya me cuesta, unas calles que tienen leve cuesta, me canso. Y Jennifer, tal vez para aclarar un poquito, entonces esto nos va a permitir, para que los doctores puedan explicarnos cuando hay un problema de artrosis, cuáles son las alternativas de tratamiento finalmente, ¿no? Hay alternativas para controlar el dolor, pero ¿qué otra alternativa? Como en el caso de la señora que nos está llamando, que ya ha tenido un problema de cadera y ahora está muy avanzado y le están hablando acerca del reemplazo de cadera. Y esta pregunta es para la doctora Gamboa, sí. Claro. La artrosis genera, lo que va a causar es dolor y discapacidad debido al dolor y otra serie de cosas, ¿no? Alteraciones en la misma percepción, una serie de consecuencias. Los analgésicos, la primera opción, son mientras menos lesivos como otras consecuencias mejor, como el paracetamol, o los antiinflamatorios, el tipo dependiendo de cada paciente. Cuando esto no funciona, obviamente asociado a otras medidas, ustedes ya hablaron del ejercicio físico, se pueden hacer medios de medicina física y rehabilitación, pero en la escala puede ser por el establecimiento ya del tiempo que se tenga que saltar a otras, hay opiáceos que se pueden dar, etcétera, hasta que se llega a un punto en que hay tanta progresión del daño, como en el caso de la paciente que está preguntando, que ella tiene una artrosis secundaria por un problema congénito que tuvo, entonces ella ya se ha saltado, como quien dice, todos esos escalones y a una edad temprana se tiene dolor y me imagino que discapacidad, lo cual hace que uno se plantee la prótesis. Las inyecciones intraarticulares, por ejemplo, con corticoides son otra opción, pero va a depender de cada paciente, pero en el caso de ella, o con el ácido hialurónico, pero en el caso de ella es otro tema, o ella tiene un severo daño y la prótesis hay que ver muchos factores, entre ellos cuánto tiempo nos va a dar la prótesis. El traumatólogo es junto con el paciente que llega al consenso. Habitualmente una prótesis bien cuidada nos podría dar 10 años. Hay pacientes que son jóvenes y dependiendo de varios factores se le puede hacer la prótesis y el dolor es intratable. Entonces se puede hacer, pero siempre considerando este tiempo que le va a durar la prótesis. No son eternas, ¿no? Son, de todas maneras, hay que considerar eso, ¿no? Eso lo tendría que ver con el traumatólogo, que es el que primariamente... Perfecto, entonces la gran recomendación es que converses con tu traumatólogo porque él, que conoce toda tu historia, puede definir cuál es el mejor momento en el que vas a tener que hacerte la cirugía para reemplazar la cadera que no está fallando con una prótesis. Y tenemos una llamada que nos está viniendo desde Puno. Denise, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta, Denise? Una consulta. No tengo ninguna molestia, no tengo ningún dolor aún, pero en unos análisis generales que me hice salió factor reumatoideo 16 y proteína C reactiva 24 y el médico me indicó que eso estaba muy elevado, ¿no? Yo quiero saber si esto significa que a futuro voy a tener molestias y en todo caso cómo puedo prevenirlas, porque ahorita que tengo 42 años no tengo ninguna molestia. Ok, ¿y a razón de qué te hicieron los exámenes? Me detectaron hipotiroidismo y por eso me mandaron unos exámenes generales, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces vamos a hacerle la pregunta al doctor Julio García. Doctor García, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Lo que sucede con Denise nos llama a un campo en el cual nosotros debemos tener bien claro las cosas. La valoración clínica, la interpretación de los resultados de exámenes auxiliares. Un factor reumatoide de 16, entiendo que es hasta 14 unidades internacionales por mililitro, y una proteína C reactiva en 24, que debe ser miligramos por litro. Eso debe corresponder a 2.4 miligramos por decilitro. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no tiene una implicancia clínica, excepto que el factor reumatoide pueda estar presente en una enfermedad autoinmune, a menos que el problema tiroideo sea un problema inmune localizado y que esté presentando una inmunoglobulina que se interpreta como factor reumatoide. Más allá de eso, no hay una predisposición clínica, y además es bien difícil saberlo si en algún momento va a desarrollar artritis reumatoidea o no. Muy bien. Entonces lo que necesitas hacer es continuar tus chequeos, no tienes que preocuparte por esos valores.
Esos valores a veces se ven asociados a algunos tipos de hipotiroidismo que también son autoinmunes. Es importante que continúes tus chequeos, pero no estés asustada pensando que eventualmente harías artritis reumatoidea. Eso no lo vamos a saber. Importante los chequeos. En todo caso, siempre va a ser importante que ella acuda al médico especialista ni bien empiece a sentir pues algún tipo de incomodidad. Vamos rápidamente, ¿qué le parecen, doctores, con las recomendaciones finales? Por favor, muy puntual, y empezamos con la doctora Gamboa. Bueno, gracias. Simplemente decirles que es una enfermedad que con mucha prevalencia, quiere decir muchos casos, que da severa discapacidad en muchos casos, que sí afecta a personas, mientras mayores somos, pues nos va a afectar más, pero no estamos libres, la gente más joven, de padecerlo, que el manejo es individual, con tu reumatólogo primariamente, el cual va a discriminar si tienes artrosis primaria, secundaria o otra enfermedad autoinmune. Y que uno de los factores que impacta bastante en nuestra sociedad ahorita es la obesidad, más por la pandemia que tenemos, en donde todos nos hemos vuelto sedentarios, y algunas otras cosas como por ejemplo la actividad que hemos tenido en la juventud y otros factores incluso con predisposición genética que tengamos. Consulta a tu reumatólogo lo más antes posible por telemedicina o presencial. Muy bien, vamos ahora con qué podemos añadir, doctor García. Simplemente agregar que estamos ante un cuadro que es bastante frecuente y que puede originar y es parte de lo que nosotros le llamamos un cuadro de dolor crónico. Este cuadro de dolor crónico puede llevar a un grado de discapacidad, a un problema de salud mental, puede producir depresión y hacer un círculo vicioso, y el paciente entonces entra a ese círculo y es bien difícil a veces sacarlo. Las medidas no farmacológicas son bastante importantes para controlar la enfermedad. Se ha recalcado la obesidad básicamente como efecto biomecánico de producción de dolor, de incremento de dolor. Así que es un problema que da gusto que lo toquen ustedes porque forma parte de lo que conocemos como dolor crónico. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hay que mejorar pues los estilos de vida. Agradecemos a la doctora Rocío Gamboa Cárdenas, reumatóloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, y también al doctor Julio García Reynoso, médico reumatólogo asistente del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, quienes estuvieron respondiendo el día de hoy las consultas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con la parte final del programa. Frente a la amenaza que se vive con esta pandemia por el COVID, hay un brote que se ha vuelto recurrente en nuestro país y que también genera pues alarma y alerta. Así es. Y el asunto es que en este contexto en el que los servicios de atención primaria, obviamente como parte de la cuarentena, fueron cerrados, y durante muchos meses lo que tenemos es que hay muchos niños, sobre todo, que no han recibido las vacunaciones, que son las que nos protegen de una serie de enfermedades. Estamos comenzando a ver algo que se alertaba que podría pasar, que es un primer brote de esta enfermedad que se llama la difteria, que no la teníamos hace 20 años. ¿Qué cosa es la difteria? La difteria es una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria y que causa todo un problema respiratorio. Entonces, ¿cómo se presenta la difteria? Los síntomas son muy parecidos al COVID. O sea, se puede presentar con fiebre, se puede presentar con dolor de garganta y malestar. ¿Tos? Entonces, también se puede presentar con tos. Entonces, nos puede confundir y puede tener la misma sintomatología. Cuando el médico revisa, hay una cosa que es muy característica, que es que se presentan como unas membranas blancas dentro de la garganta, y lo que sucede es que esta bacteria produce una toxina, y esa toxina mata los tejidos y por eso se producen esas membranas blancas, pero también puede afectar otros órganos como por ejemplo el corazón. Ahora, ¿cómo se previene esta enfermedad? Primero, ¿cómo se trata? Existe antibióticos, existe una antitoxina, pero hay que darla muy temprano en la enfermedad. ¿Y cómo se previene? Bueno, fíjate, y esto es un mensaje para todos. Las mismas medidas de prevención que son para el COVID nos pueden ayudar contra la difteria, porque la forma de transmisión es respiratoria. Es decir, si yo hablo, toso, toso, respiro muy cerca,
puedo contagiar a otro de difteria. De tal manera que si estamos viendo esto ahora, también tiene que ver con que la gente no está tomando todas las medidas. El usar la mascarilla nos protege, el ventilar los ambientes nos protege, el lavarnos las manos nos protege. Es cierto que uno baja la guardia dentro de la casa, pero si uno tiene a alguien en la casa que tiene estos síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, primera cosa, acudan al establecimiento de salud, por favor, porque también queremos ver a los pacientes con COVID más temprano. Y si no es COVID o es difteria, manejados temprano, se les puede ayudar. Y segundo, si van a estar en la casa porque ya fueron vistos, recuerden siempre mantener las condiciones de ventilación, lavado de manos y el resto de la familia con la mascarilla para evitar contagio. Ahora, Patricia, entonces los que son estos factores de riesgo que pueden incluso no peligrar el hecho de que yo pueda coger difteria es el hecho de que no me estoy lavando la mano, no estoy utilizando la mascarilla porque ya estoy bajando la guardia, es decir, podría coger una gripe, una influenza cualquiera, COVID o incluso difteria. Claro, pero hay otro factor importante. Para difteria tenemos una vacuna. ¿Okay? Y esta es una vacuna que es parte de nuestro carné de vacunaciones de todos los niños en el país por muchos años. Los niños deben recibir 3 vacunas entre el primer año de vida y luego sus 2 refuerzos, el último refuerzo alrededor de los 5 años. Y no solamente eso, sino que después de adultos, muchos de nosotros, inclusive recibimos refuerzos que a veces no sabemos que venía con difteria porque la vacuna es una mezcla de tétanos con difteria. Las mujeres gestantes reciben esa vacuna, cuando alguien tiene una herida abierta le ponen la vacuna de tétanos, entonces muchos de nosotros estamos protegidos, pero lo que ha pasado y lo que está pasando es que hay ahorita en este momento en el que las coberturas de vacunación están muy bajitas, están menos del 40%, entonces ahí es donde aparecen estas cosas. Ahora, un tema más, por esa razón es que se está lanzando esta alerta sanitaria. El Estado está tomando acciones y una de las acciones es que está moviendo el tema de las vacunaciones. Todos los establecimientos a nivel nacional tienen disponibilidad de vacunas. Este sábado y este domingo vamos a tener 4.741 puntos de vacunación a nivel nacional. Si ustedes quieren saber dónde pueden vacunarse muy cerca de su casa, pueden entrar a la página web del Ministerio de Salud, colocar el distrito, colocar la región y les va a salir ahí. Ahora, una cosita antes, porque creo que es importante. Una de las cosas que no hay que hacer es entrar en pánico. La primera prioridad es asegurarnos que los niños completen su carné de vacunaciones. Eso es lo primero. La segunda es que los adultos mayores se vacunen. Y la última cuestión es que podemos, y los centros van a seguir abiertos para podernos vacunar. Después del sábado y domingo vamos a poder seguir teniendo. Y mañana vamos a hablar más acerca de difteria. Así es, mañana hablamos sobre difteria y los dejamos con, francamente, recuerde, Cuerpo Médico va a 4 de la tarde, 10 de la noche. Hasta mañana.